hacer un ejercicio, vamos a hacer una compartición. Ahí está, ya me caí. Cállame, Octavio. Shut up. Ahí en el... Listo, ya estamos en vivo. Excelente. Muy bien, entonces continuamos con el último relato de la noche. En este caso va a ser desde Japón, de Kaita Murayama, publicado en 1915, La lengua del diablo. Antes de proceder con la sinopsis que Arlet tan amablemente se ofreció en proporcionarnos, ¿alguien sabe algo del autor que nos pueda compartir? Creo que están transmitiendo en la página de Cuervo Oscuro, ¿no? El círculo, confirma. Ups, problemas técnicos. Toma 2. No, Abraham, te etiqueté para que salgan las dos. ¿Sí funcionó? No. A ver. Sí, está transmitiendo desde la página del círculo. Sí, en efecto, se está transmitiendo desde el círculo. Grupo y puse Cuervo Oscuro. Ahí chequen. Bueno, Kaita Murayama fue uno de los autores japoneses de antes de 1900. Este tipo vivió una vida muy corta. En realidad era más una especie de comiquero que le pudieron llamar en esa época. Pintaba cuadros, pero en esa época los cuadros que él hacía, que eran muy, muy al estilo europeo, muy al estilo de lo que conocemos como expresionismo o experimental. Este vato lo hacía en Japón, y Japón tenía unas especies de reglas artísticas muy tradicionales. Entonces este tipo no era muy querido, vivió una vida muy corta y escribió muy pocos relatos. En realidad de lo que aspiraba era a crear una esencia en Japón. Es más como que te crean unas especies de te pinto un cuadro, pero te doy un trasfondo histórico de este cuadro que yo te estoy pintando. Murió muy joven, creo que ni siquiera alcanzó a pelear en la Primera Guerra Mundial, y nos dejó este relato. No sé si alguien quiera compartir un poquito más de la vida de este escritor, Keita Murayama. Es muy famoso y a la vez respetado y odiado en el Japón. Bien, si alguien tiene algunos datos biográficos más acerca del autor que nos pueda compartir, en caso contrario, bueno, procederíamos con la sinopsis del cuento. Bien, parece que nadie. Ok, lo dejamos como tarea. Sí está muy interesante lo que nos ofreció, así es que probablemente valdría la pena buscar un poquito más acerca de él. ¿Estás lista para la sinopsis, Arlet? Ok. Bueno, esta historia comienza con el narrador que recibe un telegrama de un amigo y donde simplemente viene el nombre de su amigo y el número 301. Entonces, él va a un lugar como a esperar noticias del amigo, pero el amigo nunca aparece y por lo tanto él, bueno, recuerda que este amigo es un hombre muy extraño que conoció en una fiesta de igual gente extraña, de unos amigos, y en particular le llamó mucho la atención que este hombre tenía un aspecto muy extraño, sobre todo los labios, tenía unos labios muy grandes, muy hinchados, y le llamó la atención cómo comía. Entonces, inclusive morbosamente se le quedó viendo, pero esta persona se le... ¡Ay, qué bonito cuyo! Esta persona o sea, lo encaró y le dijo, oye, no es correcto, ¿no? Que me estés mirando de esta forma. Y bueno, de ahí como que empezaron a charlar, brindaron, se hicieron amigos, y bueno, pero aún así él no conocía nada
no conocía como a profundidad a este hombre, tenía relación con él y sabía que era un poeta, pero realmente nunca habían interactuado como profundizado, ¿no? En la historia de vida, en la familia y demás. El chiste es que él recuerda todo eso, cuando ve que no acude el amigo a donde él lo esperaba, va a su casa y se encuentra con que está la policía y 2 que 3 amigos, y él está muerto y se suicidó. Entonces él trata de, pues, como descifrar el telegrama que le envió el amigo y se va a como a un parque, no me acuerdo cómo se llama, el lugar en donde él va a buscar como las pistas. Y bueno, el chiste es que descubre un texto que se lleva a su casa, lo lee y ahí se da cuenta, se horroriza porque el amigo se describe como un demonio y le platica su historia y le dice, bueno, que evidentemente se tuvo que quitar la vida por un motivo pues bastante peculiar, ¿no? Él le narra que es hijo de una geisha que era la amante de su padre y su padre, un hombre inmoral, lleva al amante y a vivir con la esposa. Entonces, viven juntos. Para esto ya tienen un hijo previamente, o sea, ya hay un hijo mayor. Y después tiene otros 3 hijos, la madrastra, digamos. Y el padre, bueno, este niño, el menor, el hermano menor, nace con una marca en el pie, que es una luna creciente dorada, y que después un adivino, un vidente, no recuerdo cómo dice, les dice que ese niño va a tener una muerte muy trágica. Y bueno, ya pasa el tiempo, se muere el padre, la casa la hereda el hijo mayor, y bueno, como la madrastra no era como muy amable, que digamos, cuando se muere, ellos se van, les hereda, creo que les hereda dinero el padre, y con eso pues ya sobreviven, ¿no? Se van a Tokio. Para esto él narra que 2 años antes de que se vayan de ahí, él sufre un trastorno, una enfermedad extraña, donde tiene mucha comezón en la espalda, y está como jorobado, y bueno, cambia como toda su fisionomía, y toma como un gusto por comer cosas extrañas, sobre todo animales, o sea, culebras, ranas, tepocata, bueno, todas estas como insectos y cosas así extrañas, ¿no? Y bueno, ya, pero cuando se va con su mamá, digamos como que se cura. Y ya, cuando están en Tokio y todo, bueno, después la mamá ya sobreviven con estos ahorros y demás. Y después la mamá se muere cuando él tiene 18 años. Y él por un tiempo está tranquilo, todo normal, pero de repente regresa mal. Y otra vez vuelve como a querer, o sea, la comida no le sabe nada, la comida no lo satisface, y entonces él busca como algo más, pues algo más, ¿no? Entonces de repente él un día se ve como al espejo y encuentra un demonio, o sea, de repente se está viendo y como que se empieza a transformar y ve que ya tiene los ojos iluminados y que es de color rojo, y empieza a sufrir esa transformación, e inclusive, como el coronavirus de esa época, pero en rojo. Y entonces ve como su lengua se transforma totalmente, su lengua le crece como a 10 centímetros y tiene picos como las de los gatos, ¿no? Así como que está rasposilla. Y pues el demonio del espejo le dice que tiene la lengua del diablo y que entonces él puede comer lo que se le antoje, pero que incluso... Ay, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Y entonces él empieza como a pensar, ¿no? En qué más puede comer y todo. Pero bueno, él inclusive sigue alimentándose de lo mismo, pero casualmente un día anda por la calle y bueno, le cae la noche, se pierde y de repente cae en un panteón, cae en una tumba, y una recién cavada, pues.
y de repente pues ya su instinto le hace empezar a escarbar la tierra, abre el ataúd y ve que es una chica joven como de 19 años que al parecer se aventó al tren porque está como en parte de su cuerpo, está la cabeza separada y las extremidades igual separadas. Entonces él muy amablemente, muy delicado, se lleva un seno de la mujer y una mejilla, pero todavía muy propio, él llega a su casa y lo cocina, porque no lo come crudo ni nada, espera llegar a su casa, la pone ahí a sazonar y todo, bueno, la echa en el sartén y todo, y se la come y pues tiene un orgasmo gustativo, ¿no? Y pues ya se da cuenta de que efectivamente la lengua del diablo, pues lo que quería era carne humana. Entonces él ya se pone a pensar, pues ya no, obviamente no puede ya quitarse esa sensación y hace como un hoyo en su casa para generar como su despensa, ¿no? Entonces él ya pues se da cuenta de que tiene que abastecerse de esta carne humana y pues ya ve como que tiene una, ¿cómo se dice? O sea, un gusto especial por los jóvenes, ¿no? O sea, por la carne joven. Y de repente ya se va, está viajando en el tren y se encuentra con un chico frente a frente y pues se le antoja. Inclusive dice que la lengua así le hace dentro de su boca, la lengua descontrolada, y ya se le está antojando todo. Y bueno, él previamente ya está preparado y lleva un, ¿cómo se llama? Formol o algo así, pues, para dormir a su presa. Y ya, o sea, el chico se distrae un poco, lo sigue hasta donde se baja y pues lo duerme, se lo lleva a su casa, lo deja ahí en su despensero. Igual se empieza a comer como por partes, lo que le encanta es el cerebro, dice que el cerebro tiene un sabor pero súper delicioso, se come el cerebro y deja las extremidades para el final. Entonces ya se duerme hasta queda extasiado de comer y al otro día que ya se va a comer lo que sobra del cuerpo, que son las extremidades, de repente se da cuenta de la marca de la luna dorada y pues ya, o sea, se da cuenta que es su hermano y por esto le platica en la carta al amigo que por eso decide terminar con su vida. Y pues ya, o sea, se suicida, pero al final el narrador dice que el aspecto de esta persona no tiene nada que ver con lo que le describe, por lo cual él, su conclusión es de que todo eso no fue real. O sea, no era un demonio ni nada. Y ya. Fin. Bien, interesante relato. Por ahí, yo creo, no sé, en lo particular me da la apariencia de que el autor más popular de esa época de Japón, pues es Edogawa Rampo, que es conocido por su definición del erogro, que es algo así como, bueno, se define como erótico, grotesco, sin sentido, pero se nota un poquito más en los libros de Edogawa Rampo, particularmente en novelas como Los Crímenes del Jorobado, la bestia ciega. Este cuento es, no sé, se me hace inclusive un poco más gore, un poquito mejor acabado que esos, pero bueno, vamos a pasar a la ronda de comentarios. Tengo anotado a Gaby, tengo anotado a Dimas, tengo anotado a Ramón. Si alguien más gusta anotarse, por favor, pone un mensajito y pues arranquemos. Nada más quería mencionar un poquito más de este señor, güey. Vivió muy poco, vivió 23 años, pero inclusive los últimos 2 libros del gran maestro, güey, Murakami, güey, están basados en la vida de este escritor, de Murayama, güey. Se llama algo del Comendador. Yo no los he leído los 2, leí una parte. Mi suegro ya los leyó, güey, y dice que están muy buenos, güey, pero en realidad, güey, 100 años después están discutiendo este tipo de influencia, si lo decimos de alguna manera. Entonces,
Este señor, güey, Murayama, que murió muy jovencito, a los 23 años, a 100 años, Murakami está explotando mucho el arte que nos dejó él. Muy buen apunte, Chago. Muy bien, abrimos la ronda de comentarios, pues, Gaby, M, adelante. Sí, bueno, también algo con la traducción del título, creo que fue algo recurrente en los 3 textos, porque tenemos el cuento como la lengua del diablo, y en inglés lo traducen como The Devil's Tongue, pero digamos que el concepto de demonio o de diablo en Japón es muy distinto a como es en Occidente. Entonces, el título en japonés es Akuma no Shita, y entonces utiliza, para demonio, utiliza esta criatura que es el Akuma. Y el Akuma era no es el diablo como nosotros lo conocemos, sino es más bien como es uno de muchos seres míticos o místicos de Japón antiguo, y era una criatura que se dedicaba a atormentar a las personas, ¿no? Incluso llegaba a comer humanos, tenía una espada y tenía piel por lo general roja. Entonces ahí hay características, ¿no? Con cómo el personaje empieza a verse a sí mismo con lo de la lengua, el color de la piel, el canibalismo. Pero el final en el que el amigo concluye en que fue una cosa mental, es porque en los japoneses mucho de las enfermedades mentales las atribuían porque la Akuma era como un espíritu, entonces las atribuían a que una Akuma estaba afectando a la persona. Entonces ahí es como que queda ambiguo, ¿no? De que, ok, estaba loco, o fue que sí tuvo influencia, o sea, sí fue poseído por una Akuma, o qué fue, ¿verdad? Nada más era eso, porque muchas veces se piensa en el demonio japonés como el otro que se llama el Oni, pero es muy diferente a cómo se comporta el de la historia. Este sería más el Akuma, que es el que se utiliza en el título. Excelente, Gaby. ¿Quisieras calificarlo de una vez? 10. Fue el que más me gustó de la noche. Muy bien, sí, la mezcla de gore y la carnita cruda, Perdón, tan Tavo. interesante. O sea, hay una cuestión. O sea, Chago, ¿estás bien? O sea, porque desde acá se escuchó que había una situación muy difícil allá. Aquí no nos pegó un poco, pero fue con lo primero. Tembló, pero fue en mi mesa. Tembló porque yo la estaba moviendo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Chago? Vale, nada más. Perfecto. Debe de haber temblado por ebrio, está con la cheve. No, ay, no, bueno. Tembló porque tiene una pata más corta. Quiero temblado. Vale, somos Ok. iguales. Buenas noches. Bueno, continuamos. Dimas, adelante. Sí. Iba a hacer un chiste de que tengo eso en común con su mesa, tengo una pata más corta. No es cierto. Tengo muchas cosas que decir sobre este relato. Fue el que más me gustó de los 3. Yo creo que puede ser muy actual. Creo que si lo trajéramos a hoy perfectamente, este personaje le podría mandar un WhatsApp a su amigo, ¿no? Y por otra parte, otra de mis partes favoritas es que a mí me impresiona esta onda de la gente con pica, porque creo que sí te debe de impactar escuchar a alguien que dice, no, pues es que me gusta comerme las paredes, me gusta comerme los juguetes de plástico porque me saben a esto. Sí me parece perturbador porque es algo real. Creo que me da más miedo este asunto de cuando algo es verídico, ¿no? Puede ser muy fácilmente verídico.
No me terminó de encantar, sin embargo, el gancho entre el amigo y la historia escrita en el mensaje, no entiendo bien cómo, yo no entendí por qué lo eligió a él para platicarle la razón de su suicidio. Tal vez fue algo que yo no percibí porque leí muy rápido o algo así. Pero bueno, sería para mí la única cuestión ahí de duda. Y otro punto que me llama la atención es que la señora, la mamá de este sujeto, murió cuando él tenía 18 años y tiempo después empieza a tener estas imágenes del demonio en el espejo, ¿verdad? Que creo que coincide con la edad en la que empieza a manifestarse un trastorno de esquizofrenia. Eso fue algo que pensé. Y por último me hizo pensar en le voy a decir, un cuento católico que está relacionado con pecados capitales, a pesar de que, como dijo un compañero que creo que no está presente hoy en la reunión, dijo en una ocasión anterior que está claro que los demonios no son los mismos, no tienen las mismas actitudes ni personalidades ni representaciones en todas las culturas, no son iguales. Bueno, en este cuento católico alguien le está llegando a un acuerdo, un hombre está llegando a un acuerdo con el demonio o con un demonio y le dice que puede elegir entre cometer uno de varios pecados capitales para saldar su deuda. Uno es la ira, otro es la lujuria y otro es la gula. Y este hombre dice, pues la gula es la menos ofensiva, ¿verdad? Y empieza a echar alcohol y empieza a comer. Y cuando llega a su casa, cuando se va de donde estaba, ve a una mujer y decide violarla. Y luego entra un hombre y los descubre y le da tanto coraje que lo descubre, que se ha descubierto, que lo mata. Entonces ahí termina cometiendo los 3 pecados capitales, la gula, la ira y la lujuria. Y para hacer todavía más la historia, la mujer a la que viola era su mamá y el hombre al que mata es su papá. Entonces, ese recuerdo y esa interpretación de la maldad demoníaca me hizo gustar mucho de este último relato y por eso le voy a poner un 10. Y eso es todo. Muy bien, Dimas, gracias. Tenemos el 10 registrado. Por aquí sigue Ramón. Adelante, Ramón. Bueno, mi comentario es más una duda a quienes conozcan más a fondo la cultura japonesa. El cuento me gustó, creo que está bien escrito. Creo que va planteando de manera interesante lo extraño de este personaje. Por la descripción me parecía a momentos los demonios que salen en las películas de Akira Kurosawa, sobre todo en Dreams, ¿no? En uno de los episodios o de las viñetas de Dreams. Pero hay algo que no me acaba o sea, que me causa mucha inquietud y no conozco lo suficiente del folclore nipón para saber si esto es una tendencia cultural o no. Hay casos de canibalismo en la cultura japonesa y se ven de manera distinta a como se ven en Occidente. Si bien es cierto que son crímenes muy nefandos, también es cierto que muchos japoneses llegan a aceptar el canibalismo en ocasiones en donde un occidental no lo aceptaría.
o por motivos muy curiosos. E incluso como en el asesino serial Issei Sagawa, el asesino de Kobe, aceptan cierto heroísmo o le dan cierto estatus de celebridad al caníbal, ¿no? Eso por una parte. Y luego está el incidente Chishizawa, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Hay varios casos, pero ese es quizá el más conocido, donde soldados japoneses que capturan a un grupo de pilotos estadounidenses, los matan y los cocinan y se los comen. Hay varios casos así, no el más conocido es ese, pero hay casos de canibalismo de soldados australianos y de la India, cuando la India era parte del Imperio Británico, capturados por los japoneses y que también fueron asesinados y fueron consumidos por los japoneses como comida. Pero el canibalismo en estos casos no nacía de la falta de alimentos, que uno podría pensar, sobre todo al final de la guerra, podría haber sido una de las razones, sino como lo dijo un teniente que fue juzgado por el incidente Chishizawa. El teniente decía, es que yo quería que los soldados a mi cargo compartieran algo que aumentara su espíritu de equipo y su unidad como soldados, su unidad, su compañerismo. Entonces yo no sé si hay algo en el folclore o en la cultura japonesa que convalida en ciertos casos el canibalismo y tienen esta atracción-repulsión con el caníbal que no tenemos o no de la misma manera tenemos en Occidente, porque el canibalismo existe en todas las culturas y las civilizaciones que ha creado el ser humano. Casi siempre es un gran tabú o es un tema ligado a temas sacramentales, litúrgicos, en fin, cuando se comete no es al azar, pero en el caso japonés creo que se me escapa algo. Hay algo inquietante en cómo plantea este cuento el canibalismo, que va mucho más allá del canibalismo occidental. Casi me parecía estar leyendo un caso como el de Gilles de Rais, este famoso asesino en serie medieval francés, amigo o soldado de Juana de Arco, noble, que se dedicaba al asesinato, a la violación y al canibalismo, y que buscaba como una especie de elevación esotérica a través de estos actos. Y también puede ser que estamos ante un caso de enfermedad mental, ¿no? Esquizofrenia o lo que sea. Yo no soy experto en esa materia. Pero hay algo en la cultura japonesa que a mí me llama la atención porque no es la primera vez que veo retratado esto. Y como se me escapa eso y no soy experto en el tema, pues siento que hay algo que no alcancé a captar del cuento. Yo le pondría un 9 más por mis deficiencias y limitaciones que por en sí la hechura del cuento. Bueno, yo rápidamente solo quería agregar que en este caso él no percibió el canibalismo como algo negativo, más bien fue como una situación hasta incestuosa, por así decirlo, o sea, como que tiene que ver más bien con el tabú familiar, por un lado. Y por otro lado, yo les preguntaría a ustedes que aunque escogimos 3 cuentos que pues de una forma muy aleatoria, porque pues ustedes votaron por ellos, ¿qué asociación encuentran entre los 3 personajes masculinos? Era la pregunta que yo mando al aire. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Si alguien quiere ir contestando esas preguntas a lo largo de sus comentarios, adelante. Antes de eso, Mariana, y antes de que chupes, ¿quieres calificarlo de una vez o más tarde? Yes. Yes, excelente. Muy bien, continuamos, Abraham. A ver, bueno, de entrada, qué buena trilogía nos aventamos hoy, porque la verdad es que este cuento también lo disfruté mucho. Ese libro de Kaiki está de lujo. No lo puedo soltar, o sea, me lo estoy aventando, lo voy a terminar. Muchos de los tópicos que vemos con mucha frecuencia, ahorita mencionaba Ramón a estos
mutantes de la película de Kurosawa que tenían varios cuernos y que les dolían. Estas ilustraciones donde vemos a estos Oni que se roban a los niños. Todo este folclore, ¿cómo lo reflejan estos escritores? Y como dices, hasta el día de hoy hay autores como Takashi Miike o como el mismo Junji Ito que son herederos de esa rica tradición. La verdad es que les recomiendo un chorro que lean el libro. Este cuento, perdón, me recordó mucho un anime de los 90 de un muchacho que se consigue un apéndice de demonio, y no voy a decir más porque es esta transformación, ¿no? Cómo poco a poco va diciendo, primero le gustaba comer orugas, pero se daba cuenta que pues no le afectaban realmente, que comía yeso, todas estas cuestiones sensitivas. Y luego cuando ya aparece la lengua que dice, no, pues tienes que buscar la comida de los demonios, la comida más deliciosa. Dije, no, ya sé para dónde va. Cuando viene la vuelta de tuerca de que asesina al hermano, dije, oye, qué curioso que aquí en Occidente tenemos esta historia de, no, pues maté un nahual o maté un lobo en el bosque y le corté la pata, le moché la mano, dijo el Bronco. Llego a mi casa y resulta que es una mano humana y mi esposa está manca, ¿no? Esta historia acerca de los licantropía o del nahualismo, y que aquí dice también algo más o menos así como que, y cuando encuentre el pie, pues esa marca que se estuvo manejando desde el inicio, esta es la marca del hermano, ¿no? Así es como lo detecta. Entonces, no sé, como que me encontré cierta similitud. Respecto a lo que pregunta Mariana de los personajes masculinos, bueno, el protagonista, que es el dueño de la lengua del demonio, que termina suicidándose clavándose una varilla después de su crimen. El amigo, que es el que nos narra y que al final dice, no, pues yo creo que no era cierto. ¿Qué otro personaje masculino tenemos? Tenemos otros dos, que son el papá, que se mete con la geisha, y luego hay ahí unos medios hermanos que viven juntos y una situación así medio escabrosa, y el hermano que fue asesinado. Entonces, no sé, cuando menciono esos tres hacia, o sea, vaya, yo siento que hay cuatro, no tres, y pues al final de cuentas, todos son familiares, excepto este amigo que es un observador distante, pero realmente es como si se estuvieran pagando los pecados del padre por haberse metido con esta geisha. Uno, el tener un hijo que ya venía marcado, y luego el hijo que tuvo con la geisha que termina siendo poseído por esta lengua sobrenatural, que bueno, yo me llamó mucho la atención que decía que era como una lengua de gato, ¿no? Con espinas. Dije, oye, a principios del siglo XX es una imagen, es algo muy visual, y estamos hablando de principios del siglo XX, qué creativo, me sorprendió esa creatividad. Entonces, bueno, un cuento con mucho gore, buenas dosis de terror, buena ambientación, se le siente esta parte folclórica, que bueno, yo creo que hoy va a ser tercia, también le voy a dar el 10, nada más si quisiera saber esas tres personas masculinas, si se está refiriendo Mariana al papá y a los dos hijos, y siendo uno víctima y el otro victimario, o está incluyendo al narrador para poder contestar. Yo me refiero más bien al de los tres cuentos, ¿no? O sea, el doctor, al desaparecido y a Todos fueron por cigarros, o sea, todos son el arquetipo del patán. ¿Por qué cucú? ¿Qué? ¿Por qué papá cucú? ¿Qué? Ese meme que está ahí. No sé, o sea, yo lo veo como, tenemos un tipo que despreciable, que mata al amante y a la mujer por venganza. Tenemos a
a un tipo despreciable porque es el diablo, dijimos, o es un ser sobrenatural que abandona a una mujer. Y tenemos un tipo despreciable que mata al hermano y se deja llevar por sus pasiones. Digo, realmente, ¿qué tienen en común? Pues que los tres no valen madre. Eso es lo que yo diría. Bueno, ese es mi comentario, ahí queda el 10. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Retornamos con Arlet para tu comentario. Adelante. ¿A quién? ¿A mí? Quítale el mute, morra, quítale el pinche mute a la verga, morra. Muy bien. ¿Me va a mí? Sí, te ves, Sí, dale, habla. dale. Ah, ya. Dale, te escuchamos. Ay, ya, perdón, es que me distraje. A mí no me gustó el cuento, fue el que menos me gustó de los tres. Se me hizo muy absurdo, se me hizo cómico. No me gustó nada, o sea, se me hizo así como que o sea, me gustó en el plan así como de cómico y de la comida, cómo la describía, que se comía a los animales y demás, pero se me hizo absurdo, o sea, no entendí como el punto de dejar ese escrito ahí metido en el número 301, no le vi nada de chiste a eso, o sea, no me agradó. Obviamente está muy ligero el cuento, está muy cortito, pues está padre eso, ¿no? Y entonces, aunque sí he leído cosas de cuentos japoneses que obviamente son cosas muy diferentes a lo que de repente estamos acostumbrados, los había disfrutado, pero no, no, se me hizo así como corto y ya no me dejó nada, no me quitó mucho tiempo, pero no, inclusive me dio risa, o sea, en bastantes partes no. Entonces yo le pongo un 6. Ya. Muy bien, lo tenemos, Arlet. Continuamos con Javo. Javo, adelante. Cámara, ahí voy. Perdón. Mira, el cuento cumplió una de mis expectativas más grandes, que es el hecho de que la cultura japonesa yo no sé nada más que el pinche Naruto chingado. Y la verdad es que me transportó, puesto que no conozco la cultura, no conozco nada de eso, me transportó directamente al lugar y como en cierto modo como que me dio las herramientas suficientes para entender más o menos qué es lo que estaba pasando y más o menos guiarme por el camino de la misma ambigüedad que está manejando el cuento, ¿verdad? Porque igualmente es ambiguo como los otros, bueno, como el segundo. Y a mí me gustó bastante, o sea, tampoco siento que sea súper, así como que, descubrió el hilo negro el vato. No, la verdad no. Pero está bastante padre, está bastante chido y creo que nunca me había tocado que me gustaran todos los cuentos, la verdad. O sea, sí me gustó mucho. Y yo creo que le pondría un 8. Igual como dice Ramón, si me falta mucho comprender la cultura, a lo mejor me gustaría más, a lo mejor me gustaría menos, no sé, pero en el momento en que lo leí me encantó y pues yo creo que por un 8 se va palo. Muy bien, tenemos un 8 tuyo, Javo, un 7 de Carmen que se está despidiendo y continuamos con Alicia. Adelante, Alicia. Bueno, siguiendo un poco la temática que comentan de lo que distingue mucho al cuento, pues es obviamente la cultura asiática en general. Al igual que como muchos lo han comentado, pues tampoco estoy tan versada en el tema asiático. Sí en lo oriental, pero, o sea, per se en el ocultismo asiático, la verdad es que muy por encima. Pero cuando lo empecé a leer, al principio me dio la vibra de que iba a ser un relato, pues muy como de asesino, ¿no? De la vibra de un slasher, por así decirlo. Me daba esa impresión, pero obviamente con el toque, pues,
folclórico, por así decirlo, de ser algo muy tradicional japonés. Sin embargo, conforme voy avanzando con la historia, veo esto que comentaban al inicio, me acuerdo que lo comentó, creo que Ramón, el tema de cómo iba devorando y cómo era esa especie de, vaya, su canibalismo no era muy normal, o sea, es como muy particular, ¿no? Entonces denota a lo mejor alguna especie de connotación ritualística, vamos a llamarle así. Entonces empecé a darle como que otra visión al relato. Lo leí 2 veces también. Y la verdad es que, así como decía ahorita Javo, pues cumplió bastante mis expectativas, porque obviamente desde el momento en el que vi que era un escritor japonés, dije, perfecto, quiero ver cultura japonesa, no quiero ver algo que me distinga que esto es japonés, ¿no? Eso es algo que yo disfruto mucho. A diferencia de a lo mejor otras personas que pueden decir, bueno, es que pues, no sé nada, no le voy a entender. Yo lo veo del modo de, bueno, enséñame a lo mejor con un relato, alguna leyenda, alguna tradición, lo que sea. Y creo que este cuento, a lo mejor por ser tan ajeno a nuestra cultura, pues yo lo sentí así. Lo sentí como un relato muy cultural, muy folclórico, y eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? El folclore de cualquier cultura. Entonces lo sentí muy apegado a su folclore. Obviamente me llamó la atención para investigar más acerca de, pues tal vez del esoterismo asiático en general. Creo que definitivamente tiene que ver con esto del eroguro, que personalmente considero que es muy perturbador. O sea, creo que, como bien decían al inicio, creo que lo dijo Octavio, este relato, digo, sin afán de compararlo con el eroguro, él logra muy bien su cometido en el tema de la violencia, en el tema de lo gráfico, lo perturbador del ser humano, ¿no? Hace rato mencionaban que los demonios que se llegaban a mencionar en el relato, pues a lo mejor no les daban como mucho significado porque pues pueden ser demonios asiáticos. La verdad es que el tema de un demonio, pues no hay como tal demonios universales, o sea, cada cultura tiene sus propias creencias, entonces aquí de nuevo pues nos estamos sumergiendo como que en este barquito de esta cultura y lo que me presentó el relato fue muy, muy interesante, o sea, tanto que incluso, digo, saliéndonos del contexto de la literatura, te hace querer saber más de la historia, de tradiciones, de leyendas, de lo que sea que haya originado este relato. Porque de nuevo, pues recordemos que toda la ficción se nutre de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Japón para que nazcan estas historias? ¿No? Eso a mí me hace clic, ¿no? De pensar, ¿por qué están creando relatos así? A lo mejor de seguro esto no es ni de lejos lo más perturbador que tiene Japón, pero por lo que venimos leyendo, pues esto sí me sorprendió. Yo lo estaba escuchando en un audiolibro mientras un día en la mañana me estaba lavando los dientes y me preparaba para trabajar. Y fue como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? De repente empezó la descripción de bueno, de sus homicidios y fue, no quiero que se escuche mal, pero fue como muy gratificante decir, ok, esto me está sorprendiendo para bien. No me esperaba algo así y se fue por ese lado completamente gore y completamente de horror y de violencia sin dejarnos ese lado folclórico y creo que mezcló todo muy bien. Hace rato mencionaba Arlette que se le hizo absurdo. Yo creo que a lo mejor por ser algo muy local que no podemos comprender, pues probablemente nos suene absurdo, ¿no? De seguro está basado en algún ente, leyenda, lo que sea, esto de la lengua y todo lo demás, de seguro viene de ahí, de su folclore, que para nosotros puede ser como, pues, ¿por qué una lengua, no? Pero, vaya, si lo vemos desde el punto de vista de apreciación cultural, es un gran relato y te hace pensar mucho en la cultura, ¿no? Entonces, la verdad, de nuevo, los relatos de hoy, todos fueron excelentes. Entonces, obviamente 10. Muy bien, gracias Alicia. Continuamos por ahí con Liz. Oh, ok. Gracias.
Pues nada más para comentar, este cuento me gustó mucho. Pues de Japón no conozco tanto, pero pues nada más lo que sí puedo decir es de que la cuestión del canibalismo no es tan mal vista en Japón debido a ese caníbal famoso que pues se comió a la muchacha francesa. ¿Por qué este caníbal fue famoso y por qué le dieron el estatus de celebridad? Pues primeramente porque él venía de una familia rica. Él prácticamente primero mató a la muchacha de un disparo en el cuello y ya ella fallecida empezó pues abusó de ella y luego empezó a cortarla. El asunto es de que cuando él regresa a Japón y empiezan a hacer la investigación acerca de este asesinato, el asunto es de que su familia influye lo suficiente en la ley para que lo diagnostiquen como una persona con un problema mental. Cuando lo están checando, resulta de que él no está diagnosticado con ninguna enfermedad mental, todo lo hizo con conocimiento de causa. Y lo más impactante de todo esto, o lo más notable, es de que cuando a él le hacían entrevistas, él empezaba a platicar acerca del asesinato, del canibalismo, de los cortes, de todo esto, lo hacía con una calma, o sea, hablándolo como si fuera cualquier cosa, y vendió una cantidad impresionante de libros acerca de esto. Sí, terminó haciendo películas para adultos, bueno, es una celebridad. El asunto aquí es de que fue más bien el morbo de la gente lo que lo llevó a este estatus de celebridad, este señor. Y el asunto es de que no lo ven tan mal por lo mismo, por lo que comentaban anteriormente. El canibalismo en la Segunda Guerra Mundial por parte de los japoneses lo veían como una situación de trabajo en equipo. O sea, decir, es nuestros enemigos, nosotros no lo vamos a comer. Vamos a comer la carne de nuestros enemigos. Entonces, aquí ya teniendo ese antecedente, leemos este cuento que habla acerca del canibalismo también. Y pues sí, habla de esta fascinación por el sabor de la carne humana, de lo bien que sabe, de lo bien que está, que no sé qué, porque esas palabras precisamente las decía este señor, decía, ay, mi amiga sabía muy bien, o sea, yo no sé por qué a mí no me dejaban comer más, porque esto estaba muy bien. Otra de las cosas también es de que algunos onis o demonios japoneses influyen en el comportamiento de la gente. Y es también vaya, culturalmente hablando, que el demonio lo obliga, no lo obliga, sino como que lo seduce, lo va motivando al protagonista de esta historia a hacer eso. Pero pues sí es totalmente cultural y sí yo le pongo un 10. Gracias. Muy bien, Liz, gracias. Tenemos tu 10 registrado por aquí. Continuamos con Cas, que al fin se digna en iluminarnos con sus comentarios, que sin duda van a ser muy interesantes. Dale, Cas. Gracias. Bueno, no iluminar a nadie, pero este definitivamente es el cuento que más me gustó de la noche y veo que es el único que vale la pena opinar para mí. En Japón tenemos una gran variedad de demonios y criaturas fantasmales, folclóricas, lo que quieras. Tenemos onis, tenemos kappas, tenemos dimenjos, tenemos kodamas, tenemos shinigamis. Este en particular yo lo veo un poquito relacionado con uno que se llama Namahage. Namahage es un demonio, bueno, una criatura con cara roja, igual han visto la máscara cara roja, colmillos largos,
que viene siendo el equivalente al coco de allá. Lo que quiere decir que él es el que se come a los niños. La parte de la lengua, pues no está muy descrita en la criatura, pero pues yo lo vi relacionado porque se terminó comiendo a un niño que si no se portaba mal, pues no. El chiste es que era eso. Está muy vasto, está muy típico de Japón, o sea, este cuento es de hace 100 años, pero pudo haber sido de hace 5 años, pudo haber sido de hace 500 años y te siguen contando las mismas historias, los cuentos. Tanto es el típico, pero el japonés se innova, se adapta a los tiempos y eso es lo que funciona. Para mi gusto, este es un cuento de 10 y lo disfruté bastante. Esto es lo que tengo que decir. Muy bien, entonces dejamos 10 de calificación, Cas. Apúntalo antes de que lo cambie uno. Ah, sí, sí, verdad, déjalo hago porque casi nunca de esas calificaciones. Ya está registrado, ya ni modo. Continuamos con Morgan, luego sigue Caro, luego sigue Nora, luego sigue Gaby M. Si alguien quiere apuntarse para seguir con la ronda de comentarios, por favor ponga un mensajito en el chat y de ahí lo consigno. Adelante, Morgan. Sí, pues nada más quería agregar que sí me gustó bastante. Como dice Cas, o sea, puede ser de hace 5 años, está muy entretenido. ¿Por qué a él? Porque él nos está contando el cuento. Pudo ser su hermana, pudo ser quien sea. O sea, no importa, nada más tenemos que saber qué pasó. Y está bien padre que la lengua y esto de la gastronomía, porque es algo que nos diferencia bastante de la cultura oriental. O sea, siempre decimos, ellos comen todo. Pero hay muchas cosas que no comemos que están muy deliciosas. No los humanos, no coman humanos. pero hay bastantes cosas. Es que yo no como dulce con salado porque no van. O sea, eso está bien tonto. Hay muchos platillos deliciosos que sí van. Y cuando empiezas a probar cosas que no son comunes, quieres más cosas diferentes y más cosas diferentes. Entonces está bien padre que este tipo empieza con cosas que nunca te les vas a arrimar, gusanos y cosas venenosas. Y por eso tiene los labios y la lengua hinchada, ¿no? Y por eso cuando lo revisan no tiene la lengua hinchada porque ya pasó mucho tiempo. O sea, ya pasó el veneno, ya pasó lo que quieras. Entonces está bien padre que puede estar en su cabeza, que no era un demonio, nada más estaba loco, o puede ser que sí sea verdad y que el adivino que vio el pie marcado de su hermano tenía razón. Como los otros Perdí a Morgan, no sé si alguien más la perdió. No se oye, Morgan. Ok, creo que sí está temblando entonces, Nora tenía razón. Bueno, no sé qué pasó, pero se apagó mi compu. El caso es que Okay. No sé en qué me quedé. Pero el cuento está muy padre, o sea, que la lengua estaba hinchada y luego no, y cosas así, o sea, el tipo era un solitario, no tenía amigos de verdad, al final estaba bien alcoholizado. I relate. Así que cualquier amigo hubiera estado bien para contar su historia. Y me gustó. Yo le doy, no me gustó tanto, me gustó mucho, pero le doy un 8. Y ya. Muy bien, Morgan, muchas gracias. Tenemos un 8 por ahí. Vamos con Caro, luego sigue Nora, Gaby M, Chago y Gabriela. Adelante, Caro. Sí, a mí me pareció muy raro cuando lo leí. De hecho lo releí porque, ahorita te digo por qué, pero les voy a decir por qué me pareció raro. Me pareció raro porque estaba contado de una manera muy romántica, cómo abordaba los temas, su vida, como que nunca tuvo nada así, digamos, traumático, lo cuidaron bien.
él de cierta forma, o sea, tenía este gusto por las cosas como los insectos, las orugas y demás, cosas raras, hasta que él empieza a verse con el cambio, ¿no? O sea, que es un demonio. E incluso estando en esta fase de demonio, sigue hablando de una manera muy romántica. Pues que es como si estuviera drogado, prácticamente sí, un orgasmo y en estas experiencias del canibalismo. Entonces, a mí me pareció raro y estaba investigando un poco más sobre, bueno, por qué la lengua del diablo, y hay una planta en Asia y en Japón desde desde el siglo VI, algo así, que es muy levemente tóxica. Cuando te la comes te hace sentir la descripción que hizo de que sientes como alfileres en tu lengua, en tu garganta, y es muy bajamente venenosa, y te das cuenta porque pues inmediatamente sientes ese efecto de irritación, y además se te hinchan los labios, cosa que en el cuento también lo describen, ¿verdad? Que él tenía los labios así grandes, hinchados, y que de hecho una vez se comió algo y se irritó, ¿no? Y luego, cuando hablan sobre la relación de pues su amigo, que dice que lo conocía, que era muy misterioso, hace énfasis en varias veces en el cuento que él era un poeta. El autor también era un poeta y era un artista, y además era homosexual. Y de hecho, si vemos en el cuento, ahí manejan que él, o sea, cuando habla de los hombres, dice, era muy bello, era muy hermoso, estaba muy guapo y demás. Entonces, cuando sigo leyendo más y la parte del canibalismo, y pues este cuento creo que es de los 1900 o algo así, era muy tabú, pues era homosexual. Y creo que él está haciendo una metáfora del canibalismo, algo extremadamente tabú, con esta parte de la homosexualidad, adicionalmente a todavía algo, o sea, al siguiente nivel es a lo mejor ser pedófilo, ¿no? Él refleja que le pudiera gustar los niños, porque habla de los que eran muy jóvenes, ¿no? Y bueno, a lo mejor como esta planta que en cantidades muy pequeñas no te mata, pero en cantidades muy grandes es tu muerte. De hecho, ha habido casos donde esta planta la convierten en un tipo de dulce que es como una gelatina mermelada, que se asimila también a comerte, no sé, orugas gelatinosas, no sé. Pues así veo yo como raptarse al niño, está hablando como en metáfora, ¿no? Como me lo estoy devorando, saqué el cuchillo y se lo encajé, pero no es muy explícito en esa forma de matar, pero siento que sí es como metafórico, de que a lo mejor se lo raptó y pues lo estaba violando, y fue así como su gran deseo, por fin encontró o sea, lo que le gustaba, y al mismo tiempo, al darse cuenta que le gustaba esto y que a lo mejor era pedófilo, pues decidió, y todavía peor, que fue un incesto, pues fue para él, o sea, me quiero suicidar, no puedo vivir con esto, y se hizo un harakiri. Y lo curioso también es que cuando describen cuando lo encuentran, o sea, dicen que se veía tranquilo, o sea, como que a pesar de que se hizo esos 3 veces, encajó con la vara en el estómago, decía que parecía que estaba dormido y que estaba en paz. Entonces, todo esto, no sé, por eso creo que a lo mejor estaban haciendo ese paralelismo. Muy bien, interesante aporte, Caro. ¿Te gustaría comentar el relato? Perdón, calificar. Pues yo le pondría un 8. Inicialmente, cuando lo leí la primera vez, le iba a poner 5, pero ya después de leer más y esta mini investigación que hice, pues la verdad siento como que pena por la situación del protagonista, pero siento que es un relato simple, ¿no? Con una temática simple.
Muy bien, lo tenemos, 8. Continuamos por ahí con Nora. Adelante, Nora. ¿Es por ahí, Nora? Ya se fue. Ya sí no está. Ah, bueno, brincamos en el rol. Entonces continuamos con Gaby M. Luego sigue Chago, Gabriela y el que quiera anotarse para que deje mensajito por ahí. Adelante, Gaby. Sí, yo voy a sonar como perico, pero creo que, bueno, lo que había mencionado antes, que el título del cuento hace mención a la Kuma, y es una criatura muy particular de Japón que esclarece muchas de las cosas que estamos discutiendo. Por ejemplo, mencionan mucho lo del canibalismo, y yo no asociaría mucho el canibalismo en este cuento con temas más como lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, porque además es un cuento anterior, ¿no? Es un cuento que además está ambientado en Tokio y también está ambientado en áreas bastante bien situadas de Japón. Yo creo que el canibalismo en este cuento está relacionado con el Akuma, porque el Akuma es un espíritu que come seres humanos. Y entonces, por eso el personaje, alguien mencionaba, bueno, ¿por qué no se mata con cuchillo? Realmente él no hace per se harakiri porque se atraviesa el corazón con una varilla. Y creo que usa la varilla y no el cuchillo porque el Akuma era un espíritu la imagen del Akuma es una imagen de un espíritu que vuela, es un demonio que vuela y que lleva una espada, y con la espada corta a los humanos que se come. Entonces, el canibalismo que él presenta es precisamente eso del Akuma, ¿no? Es ese comportamiento del espíritu que es el Akuma. Y la ambigüedad del final de que, bueno, el narrador, que es este amigo que nos dice que, bueno, era delirio del poeta, es también por este uso del Akuma, ¿no? Que se usa también para explicar las enfermedades mentales a inicios, esto se usaba mucho en el siglo, a ver, espérame, déjame contar, antes del año 1000 en Japón, o sea, ya se usaba las enfermedades mentales como especie de posesiones, o sea, ellos lo interpretaban como una posesión demoníaca, pero en ese caso era una posesión por parte de akumas, que eran como que los espíritus malos. Creo que va un poquito por ahí la parte cultural, que se basa mucho en ese mito o ese folclore de este tipo de demonios japoneses. Más que, por ejemplo, una versión más ¿cómo se dice?, más contemporánea de cómo es el canibalismo en la cultura japonesa. O estos eventos que han habido de canibalismo en Japón. Muy bien, muchas gracias por el aporte, Gaby. Chago, continuamos contigo. No me gustó mucho por el hecho de que hay muchos cuentos iguales en Japón y en América y en Europa que tratan este tipo de tema que me parece repetitivo. Simplemente en Japón tenemos a Tanaka, güey, a Okamoto, güey, o al maestro Akatamarawa, güey. Son gente que han escrito este tipo de literatura, güey, que es muy parecida a la de Juan Rulfo, güey, que tenemos acá en América, güey. O sea, son situacionales, güey. Y este cuento es un cuento situacional. No me gustó mucho porque no creo que te lleve a ningún lado, güey. O sea, a mí me gusta un cuento que te lleva de un punto A a un punto B, y este punto me dejó a la mitad, que es interesante porque yo quiero explorar, güey, pero antes de que Estados Unidos invadiera Japón, güey, que se cortara la educación cultural japonesa, güey, había muchos autores japoneses muy buenos, güey, que estaban explorando, güey, el qué pasaba si yo como japonés voy a Europa.
si yo como japonés voy a África, güey, y se me hace muy interesante ese pedo, güey. Aquí, güey, vemos una comedia, tragicomedia situacional, güey, puesta en el Japón feudal de antes de 1900, güey, casi que antes de 1900, güey. Entonces no me aporta mucho, güey. Es básicamente lo que vemos en Jalisco, güey, en Chiapas, güey, antes de 1900. No me gustó por eso, güey. Le voy a dar un 5. Pero, güey, se lo voy a dar un 6, güey, porque Murakami, güey, que es uno de mis escritores favoritos, güey, utilizó a este escritor, güey, para una de sus novelas más famosas, que es la que acaba de hacer en 2 partes, güey, El Comodoro, güey. La hizo en 2 partes, güey. El Comendador, perdón, el Comendador, güey. La muerte del Comendador la hizo en 2 partes Murakami, güey, y se basó en este escritor, güey, que estamos discutiendo hoy, güey. Se la recomiendo mucho, está muy interesante, güey. He leído capítulos, güey, y están muy buenos, güey. Lo que suben ahí pirata, güey, está muy chido. Mi suegro ya lo leyó y le parece una muy buena obra, güey. Y Murakami se basó en esta novela de un güey que pinta retratos, que es un artista. Al chile, ¿cómo se llama esta morra, güey? La chilanga, güey, lo hubiera destruido, pero estamos hablando que era el Japón feudal casi, güey. Yo le doy un 5, güey. No puedo darle más, güey. Sorry, güey. Muy bien, ya tenemos casi el equivalente al 3 de hace rato. Continuamos con Gabriela. Gabriela, no es Dimas, no es M, es Gabriela nada más. Adelante. Bueno, compañeros, pues mi comentario va en torno a que, bueno, este relato pues sí se me hizo interesante, porque es de una cultura que no tiene nada que ver con, bueno, así yo lo veo, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Yo no conozco casi de Japón, de su, bueno, lo poquito que he llegado a escuchar, pues de su disciplina, que son un país muy tradicionalista, todavía a estas alturas del partido son un país muy machista, y también, por ejemplo, con su percepción del tiempo que es circular, al contrario de la nuestra, que es más bien lineal. Y pues este relato sí, o sea, sí me agradó. A lo mejor no, bueno, yo respondiendo un poco a la pregunta que hacían, bueno, a la pregunta que hacían de qué tienen en común los protagonistas masculinos de estos 3 relatos. Pues yo, por ejemplo, aquí a esta persona que, independientemente de que tenga un problema mental o de verdad lo haya poseído algún demonio del folclore japonés, pues es igual, es un hombre que está atormentado porque primero su papá, durante su niñez, pues usando su privilegio masculino, dijo, no, voy a juntar a mi esposa y mi amante y a fuerza van a vivir juntas las dos y se van a ver las caras, y porque yo lo digo, ¿no? Porque yo quiero. Y ahora este chavo, pues, ya crecido, bueno, ya mayor, pues devuelve como un poco toda esa violencia porque mata al hijo, bueno, espero no equivocarme, mata al hijo de digamos que su medio hermano, ¿no? Entonces, pues todos esos 3 personajes masculinos, pues usan así, no me quiero ver feminista ni feminista ni nada de eso, pero usan su posición de poder social para, pues así, para hacer fregaderas, ¿no? O sea, cosas que éticamente pues son cuestionables, pero pueden, ¿no? Pueden y lo hacen. Y pues ya sería mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Gabriela, te gustaría calificar el relato? Pues sí, un 9, y bueno, no le pongo 10 porque sí, mi falta de conocimiento de la cultura japonesa pues me impide así como que ver, bueno, entenderlo más, disfrutarlo más. Pero sí sería un 9, gracias. Excelente, muchas gracias. Continuamos con Juan. Posteriormente comento yo. Si nadie más quiere comentar y no han calificado, bueno, si nadie más, o más bien, si alguien más quiere comentar, levante la mano. Y si no quieren hacerlo y quieren calificarlo y no lo han hecho, pueden ponerlo en los comentarios para agregarlos. Entonces sigue Juan, Ernesto y luego yo. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal?
A mí siempre me ha gustado la cultura japonesa. Siempre siento que se quedó en mucha disciplina y por eso mismo sé lo que es el dolor. Me sonó mucho como que se murió a los 22 años de chico. Me gustó mucho el relato. Las palabras te siembra mucho dolor, cómo leer y cómo se va separando la historia. De hecho, apunté lo que es, porque no olvidé lo que decir. Sí, nomás a mí, pero se está cortando, man. Ok, perdón. Ok. Lo que quería decir es de la... Perdón, ahí estoy. ¿Me escuchan? Ok. ¿Me escuchan? Adelante, dale. Ok. El Crunchyroll, lo que quiere decir, el Crunchyroll es como el Netflix de nosotros. Es así como que una plataforma de que todo está para lo mismo, pero lo quieren censurar. Pero lo que quiere decir simplemente, o sea, es de que la cultura japonesa, como es historia, tiene muchas cosas interesantes que decir, muchas cosas muy padres y que tenemos que escuchar. O sea, no son ni mejores ni peor. Perdón. No me escuchan, estoy seguro. Ok. Ay, no me escuchan, estoy seguro. Perdón. Eso último, pero no sé si es que tengas que estar como muy cerca del micro o que... Tengo el micro aquí, no sé. Ahí te escuchas bien. Ahí te escuchas bien. Ok. Lo que quiere decir es de que ojalá y se sigan escuchando en el círculo, sigan habiendo más cuentos japoneses porque tienen mucho que aportarnos. Y bueno, es todo lo que mi RAM tiene que decir. Muy bien. ¿Qué lo habías calificado, Juan? Creo recordar, sí, ya tengo aquí tu calificación. Sí, a Excelente. 9 y 10 porque no fue Lovecraft. Sí, aquí lo tengo. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces, Ernesto. Adelante. Pues a mí también me pareció un relato muy interesante. La parte donde al final, cuando se da cuenta que es, que es su hermano, ¿no? No me gustó esa parte, como que me hubiera gustado algo no tan simplista, pero creo que más bien tiene que ver con que como es otra cultura y tienen otras formas de pensamiento, pues tal vez para ellos eso sí es brutal, ¿no? Tal vez en el mundo occidental, pues no es tan, no está tan bien visto eso tan simplón, ¿no? De que, ay, pues se comió a su hermano y ya fue la maldición, ¿no? Pero en el mundo oriental, del cual desconocemos mucho, yo he leído mucho sobre religiones orientales y sé mucho de su historia, pero realmente desconocemos esa cultura, no tenemos idea. Y es interesante ver que este relato, pues es como que de principios del siglo XX, según veo, más o menos, ¿no? Es como o sea, no es moderno, pues no es de nuestra época. Y sin embargo, fíjense que lo que hace rato comentó Ramón me puso a pensar mucho, porque es verdad, es un tabú, el canibalismo es un tabú que se ha dado en todas las culturas, pero se da de manera diferente y eso es lo que nos diferencia. Y es muy interesante ver eso, porque si bien este cuento se escribió antes de la Segunda Guerra Mundial, sí explica muchas cosas de lo que significa el canibalismo para las culturas niponas. Yo, por ejemplo, recuerdo en algunas de mis lecturas sobre la Segunda Guerra Mundial, la campaña del Pacífico, cuando ya estaban los japoneses desconectados, ya no tenían marina, no tenían forma de comunicarse. Las últimas órdenes que le llegaron a muchos soldados japoneses que estaban en las miles de islas que ocuparon, era, ya no va a haber suministros porque ya no tenemos barcos ni aviones, tienes que resistir hasta el final. Y entonces la orden velada, la orden no escrita que se difundió, que muchos japoneses lo han dicho en sus testimonios de la guerra, es que les dijeron a los soldados, pues cómate a quien puedas. Entonces muchos guarniciones japoneses empezaron a comerse no solo a los nativos de las islas, sino a los soldados gringos que agarraban. Entonces, eso nos habla, junto con este relato y junto con lo que alguien comentó muy interesante sobre el japonés que mató a una chica y que luego escribió en el libro y todo esto, eso nos habla de que sí, es un tabú para los japoneses, es prohibido, es horrible,
pero cómo ellos aprenden con H de manera muy distinta el canibalismo. Eso es muy interesante. Oye, Neto, pregunta de verdad, pero Chago, este libro vamos a dejar en el parking lot para el final, para cerrar comentarios y proceder con el poll y para poder ya terminar. Entonces, les digo, esa mirada, alguien también por ahí dijo, yo lo celebro, que vengan más cuentos de Asia, que vengan, que leamos más orientales, más africanos, más latinoamericanos, por supuesto que sí, eso nos va a enriquecer mucho. Y yo a este cuento, la verdad, a mí me gustó por el folk japonés, me gustó por lo aberrante del tema, lo que dijeron de la metáfora de la pedofilia, yo no lo había pensado, pero es también muy interesante. Entonces, esa forma tan descarnada que a veces tienen los escritores orientales de mostrarnos su realidad, que no es la nuestra, nuestra realidad no es la de Asia, es otra. La forma que tienen de mostrárnoslas, en ese cuento a mí me encantó, y pues sí, yo también, aunque no es Lovecraft, le voy a tener que dar un 10. Gracias. Excelente, tenemos el 10. Muy bien, voy a agregar nada más un comentario relativo a cómo surge el Ero Gro allá por Japón, que básicamente, bueno, su grande profeta Edogawa Rampo es una paráfrasis es una forma de pronunciar Edgar Allan Poe, que si pronuncias rápido suena fonéticamente como Edogawa Rampo, bla, bla, bla. Entonces, básicamente el güey lo que estaba tratando es de imitar la literatura occidental, pues en efectos de generar algo interesante por ahí. Y una de las características que tiene este género en particular es de que en realidad no usa metáforas, no busca dar alegorías ni nada, es simplemente tal cual es la imagen, que tiene mucha tradición o tiene mucho eco con el cine extremo japonés, con la tradición extrema del cine japonés, que nos ha dado cosas como Guinea Pig en los 80s, que pues bueno, es básicamente una película sin nada en absoluto más que el desmembramiento de un cadáver lo más realista posible. Que es más básicamente lo que busca este tipo de literatura. Sí están muy interesantes todos los comentarios. De hecho, le aportan demasiado al background cultural relativo de este tipo de literatura. Sin embargo, sí, para el género específico es como si habláramos un poquito de gore en el aspecto musical comparado con Led Zeppelin. Este es meramente el efecto visual, el shock que provoca. Por eso la inclusión de imágenes, el tabú o los tabús que mezcla aquí con esto de devorar a su propio hermano, es simplemente shock value, básicamente. Sin embargo, no deja de estar interesante. La colección de Kaiki, de hecho, está muy interesante. Esa misma editora que editó ese libro tiene varios libros más de autores japoneses también de aquella época y más modernos, como Kenji Suzuki, el güey que escribió lo que luego se convirtió en Eraro, en Dark Water, que si pueden conseguir sus cuentos por ahí están muy recomendables también, mucho más sutiles, que muestran un avance más avanzado. Pero sí hay bastante literatura por ahí japonesa que es muy interesante de descubrir y que pues bueno, sigue teniendo ese factor de exotismo que la hace muy, muy sabrosa para desmenuzar en nuestros tiempos. Si ya nadie tiene más comentarios, si ya han dado sus calificaciones, procedería por ahí a cederle, o más bien Mariana, para proceder a hacer el poll, en lo que sacó el promedio, y pues ya pasamos con el micrófono abierto para que nos quede la pregunta que había quedado pendiente de Chago. Yo quiero nomás hacer un comentario de este último cuento. Digo, hasta medio loca esa interpretación que le di, pero también hablando de la parte que me pareció como un cuento de los hermanos Grimm, que te quiere enseñar algo, ¿no? No te vayas a estos extremos porque pues vas a salir perjudicado al punto de perder tu vida. Y ya nomás era eso. Antes de salirnos del live, los queremos invitar la semana del 17 al 22. Vamos a tener el evento de la Ciudad de las Montañas de la Locura. De 7 a 9, de lunes a viernes, vamos a tener pláticas, cómics, rol, poesía de Lovecraft, demasiados temas.
Y el sábado vamos a empezar a las 5 y vamos a terminar con una selección de cortometrajes Lovecraftianos iberoamericanos. No se lo pierdan, por favor. Va a ser un evento muy padre. Tenemos muchas pláticas. Algunos de los que están aquí, Ernesto Moreno, Ramón López, Alicia Chapa, van a dar unas pláticas muy interesantes. Por favor, en el Círculo Lovecraftiano y Horror, en la página de Facebook. No se lo pierdan, va a estar muy padre. El más enjundia, no te creo. ¡Muy padre! Muy bien.